Entusiasmo desbordante para el 7º Gran Premio de México en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca. 130.000 gentes acudieron a presenciarlo. Algo lógico, puesto que el evento no solamente puntuaba para el Campeonato del Mundo 1968, sino que lo decidía. Como es natural, estaban inscritos los ases mundiales del volante. De este grupo saldría el campeón. Los mexicanos siempre hemos tenido cierta pasión por el automovilismo deportivo. Yo creo que el 99.9% de los mexicanos somos apasionados y en esas pasiones enormes que tenemos, tenemos la del automovilismo. Hola, soy Antonio Rosique. Hoy te invito a que viajemos juntos a 300 kilómetros por hora a bordo de la categoría del automovilismo más poderosa del mundo, la Fórmula 1. Y lo haremos transportándonos a través del tiempo, sí, al génesis del Gran Premio de México, esa carrera que ha regresado al calendario de la máxima categoría en el 2015 y que se remonta a los años 60, aquella época dorada cuando los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez competían con los mejores pilotos del planeta y cuando un grupo de atrevidos empresarios mexicanos y sobre todo promotores y guardianes del automovilismo deportivo hicieron todo lo que era necesario para que la Fórmula 1 se atreviera a venir a México. Quédate con nosotros porque te contaremos hoy una historia apasionante con olor a gasolina. This is the Mexican Grand Prix, the last one of the season, counting in the World Championship. The fame of Stirling Moss, how durable it is. The world's top drivers are all here. Inicia en los tiempos en los que Ricardo Rodríguez estaba también metiéndose mucho en las carreras y donde Pedro Rodríguez, su hermano, eran campeones de motociclismo. Recuerdo muy bien que ellos tenían motocicletas BSA 650 centímetros, creo que eran Rocket, o por ahí andaba el asunto. Y nosotros participábamos en ese ambiente y el señor presidente de la República le interesaban las carreras, le gustaban. El conocimiento que existía de Fórmula 1 del Gran Premio era casi nulo. La gente tenía otro concepto de las carreras y las carreras eran diferentes. La Fórmula 1 había autos rapidísimos, estaban Jim Clark y estaba Ricardo Rodríguez, que también estaban tratando de correr. Había grandes pilotos que en Europa, a la usanza de Europa, pues estaban a la orilla de la pista viendo cómo se corría, cómo se desarrollaban las carreras. Hizo un movimiento hacia traer el Gran Premio. Las familias prominentes que había en esa época que también les interesaban las carreras, pues que dijeron, bueno, pues vamos adelante. Y todos ellos en conjunto lograron que el jefe de gobierno de esa época, que era el regente, no jefe de gobierno, el regente de esa época, donara parte de los terrenos que estaban en la zona de la Magdalena Mixhuca. Se dice, no, pues autódromo solo no, solamente que haya una ciudad deportiva. Mexico's loveliest film star, Lorena Velázquez, makes it a terrific afternoon for the winner. Era una cosa extraordinaria, un evento que en México pues, se conocía a través nada más de la información, de radio, periódicos, revistas, pero la televisión todavía no. Hasta que vino el Gran Premio de México en los años 60, en 1962 la primera etapa, que fue hasta 1970, en donde ya estaba participando un piloto mexicano, estaba Ricardo Rodríguez, que desgraciadamente en ese Gran Premio de 1962 perdió la vida en la Peraltada y la perdió en una prueba que no era puntuable para el Campeonato Mundial ni de pilotos ni de constructores, era una promocional para México. The Mexican Grand Prix had an atmosphere all its own. The social life was fun, for the girls were well dressed and glamorous.
The police, however, were merely well dressed. La historia del Gran Premio de México comenzó en 1962, cuando la Fórmula 1 decidió correr por primera vez en la capital mexicana. Aquel primer evento no fue puntuable para la temporada y la carrera fue ganada por el equipo Lotus y por sus pilotos, los británicos Jim Clark y Trevor Taylor. El gran evento desbordó la pasión de los aficionados mexicanos. Personas de todos los estratos sociales voltearon a ver esas máquinas descomunales que corrían en el Autódromo Hermano Rodríguez. La pasión fue tan grande que esa fue una de las razones que pusieron fin a esa etapa inicial del gran proyecto. The race was so popular that a crowd of around 200,000 turned out to see it. When the spectators moved to the very edges of the track to get a better view, even the Mexico City police couldn't persuade them to move back to safety. The start was delayed for over an hour, while the drivers went out and begged the spectators to move back. Bueno, después del acontecimiento natural de invasión, que os digo, es un acontecimiento natural porque fue por pasión, no fue por maldad de la gente, pues la federación dijo, no, es mejor que ustedes piensen bien lo que hacen y esto requiere que en lugar de multar a México con una cantidad importante que en esa época eran $2,5 millones, dijeron, bueno, mejor lo disculpamos todo y piensen qué van a hacer. Eran muchachos muy simpáticos, eran muy amables, su papá era una persona educadísima, eran personas que amaban los coches y a su papá le encantaba también. Y en el medio del automovilismo los veíamos como unos ídolos, como una gente que estaba más allá. Él ganó las 24 horas de Le Mans, una carrera muy distinguida para los pilotos a nivel mundial, y tiene el récord en esa carrera de mayor velocidad impuesta en una recta que se llama Los Humanos, que era de 5.9 kilómetros. Levantó 409 kilómetros por hora. Era algo verdaderamente increíble. Desafortunadamente, él murió en Nuremberg, en Alemania, en 1971. José y Julián Abed crecieron escuchando las historias que les contaba su padre sobre aquellos primeros autos de competencia. Pronto se engancharon para siempre con este trepidante mundo marcado por el valor, el atrevimiento y la tecnología. Cada uno vivió el automovilismo a su manera y en diferentes categorías, pero su máximo triunfo, su logro más grande, fue cuando en 1986 consumaron el regreso de la Fórmula 1 a México y con ella la presencia de leyendas como la de Alain Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell y Ayrton Senna da Silva. Platicando con mi hermano, le dije, bueno, ¿por qué no traen la Fórmula 1? Y mi hermano pues se animó, nos vimos y me dice, bueno, ¿qué te parece si vamos a traer la Fórmula 1? Y dije, bueno, no está mal, pensémoslo, y de ahí inició. Prácticamente era una cobertura desde que iniciaba la temporada. Se empezaba a promocionar el Gran Premio de México, la fecha en que vendría, qué pilotos podrían venir, cómo iban los campeonatos, se daba la información más completa que se pudiera. Y con mucha anticipación, casi un mes de anticipación. En cuanto decían el Autódromo Capitalino está listo, ya uno estando listo, ya Imevisión, TV Azteca ya estaba presente en el autódromo. Nos encontramos en el Autódromo Capitalino Hermano Rodríguez y precisamente con uno de los pilotos más jóvenes del serial de la Fórmula 1. En aquellos tiempos, Canal 13 era el que manejaba la historia del paso
la carrera. Hay muchas noticias, ya lo comentaba Alfredo al inicio de la transmisión. Gerhard Berger, el piloto austriaco, no estará como comentarista para prácticas y luego, desde luego, la calificación. Saludamos desde el Autódromo Capitalino Hermano Rodríguez y precisamente desde el pit, que todos tenemos siempre la ilusión de llegar a él, de platicar con su equipo, de estar observando el trabajo que ellos hacen y sobre todo, pues qué mejor que nos enseñen algunos departamentos de lo que es un auto de Fórmula 1. Teníamos un orgullo muy grande, nos entusiasmaba mucho porque sabíamos lo que veíamos a lo largo de la temporada, lo que eran los otros países donde se corría la Fórmula 1. Y decíamos, bueno, en México tenemos todo. Este es Ayrton Senna da Silva. Estos son los momentos de concentración, ¿no? Senna, para mí, mi gran ídolo, sigue siendo. Era una persona que en lo personal, yo puedo hablar maravillas de él. Me invitó a su rancho varias veces a Brasil. Fuera de la pista era una persona completamente diferente que dentro de la pista, pero un cambio radical. Esos duelos entre Ayrton Senna da Silva y Alain Prost, que ellos mismos se sacaban de la competencia por la rivalidad tan grande que tenían perteneciendo a la misma escudería, era algo impresionante y había que seguirlos muy de cerca. Les importaba ya poco el campeonato a veces, ¿no? Ya lo que querían es que no se coronara uno ni el otro o ninguno de los dos. Cuando se volteó Senna en la peraltada fue una inquietud para todos muy grande. Y ahí tienes, por ejemplo, uno de los casos que te mencionabas de piloto a amigo. Pero como piloto quería cerrar el autódromo. Bueno, definitivamente siempre la curva peraltada ha tenido un problema, que es una curva rapidísima. Y esto ha llevado a que todos los corredores que han venido aquí a México y aún los nacionales sintamos un poquito de miedo cuando estamos ahí. Bueno, Sergio es un atractivo importantísimo para la Fórmula 1 en México, pero el evento como tal tiene su propio atractivo, ¿verdad? El campeonato tiene su propia forma de atraer a las personas. Tener un piloto que es competitivo, que puede dar una sorpresa en cualquier momento, que tiene una dualidad y unos retos tremendísimos con su propio compañero de escudería, con Nico Hülkenberg. Dices, caray, que lo está rebasando, que lo está ganando. Ahí van parejitos, pero que sale Checo más adelante y sale. Hijo, sientes una sensación extraordinaria y casi tú vas de piloto con él, ¿no? O de copiloto. Definitivamente es muy importante. Es nuestro país ahí representado y hemos tenido la suerte de estarlo yendo a ver en diferentes eventos. Y la entrega que tiene y la pasión que tiene por el automovilismo vale oro. De 1962 a 1992, el Gran Premio de México tiene entre sus máximos ganadores al británico Jim Clark, triunfador en 3 ocasiones, a otro británico, Nigel Mansell, 2 veces ganador, al francés Alain Prost, también con 2 victorias. En esas primeras 16 carreras, 7 veces he escuchado el himno de la Gran Bretaña en honor a los campeones. Pero la historia del Gran Premio de México, su gran leyenda, va más allá de los pilotos y las escuderías triunfantes. Son emprendedores descomunales como don José y don Julián Abed, hombres que aman profundamente el automovilismo, quienes también han forjado la leyenda de esta gran carrera y quienes con su entusiasmo nos recuerdan que bien vale luchar todos los días por vivir una vida apasionante. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
de las que yo no puedo hablar porque no es mi papel, pues va a haber sorpresas. El que no sabe de Fórmula 1 y va a llegar, se va a enamorar. El olor al aceite quemado, a las llantas quemadas, a la velocidad más que nada. Y yo creo que somos gentes un poco especiales, nos gusta la adrenalina a su máxima expresión, nos gusta ver la capacidad, el arrojo. El hombre siempre va contra el tiempo, contra la distancia, contra la altura, contra la velocidad. Son los retos que tiene la humanidad y el automovilismo es uno de ellos. Y esta es la máxima expresión del automovilismo deportivo a nivel mundial.